Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de La Conversa. Como saben, La Conversa es un espacio para mantener y para hablar, para mantener contacto con las audiencias, con ustedes, para poder conversar acerca de temas de actualidad que es coordinado o es creado por la Alianza Rebelde Investiga, que a su vez es una coalición editorial que agrupa a Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. En esta edición de hoy vamos a hablar acerca de qué va a pasar con las elecciones del próximo 28 de julio. ¿Por qué queremos hablar de esto? Bueno, porque hay como muchos rumores por allí, las van a suspender, las van a postergar, no va a haber elecciones, o sea, bueno, entonces vamos a hablar un poco qué va a pasar, de dónde salen esos rumores, por qué esos rumores. Para esta conversa de hoy tenemos como siempre, o nos acompañan como siempre, los directores de los tres medios de la Alianza Rebelde Investiga, que son Luis Ernesto Blanco de Runrunes, Hola, buenas noches. Víctor Amaya de Tal Cual Buenas noches, ¿qué tal? y César Batis, que ya se conectó César, estaba en el proceso de conectarse, de El Pitazo. Adicionalmente, pues este espacio es producido por Marisol Baliño, Luis Miquilena, Elsie Torres y Francisco Zambrano. Todos son periodistas de los equipos de los tres medios de la Alianza Rebelde Investiga. Y pues quien modera en esta ocasión, Rona Rizquez, que soy yo, la coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga. Bueno, nada, yo creo que podemos comenzar. Además, para hoy, bueno, vamos a tener, no sé si quieren que arranquemos con los audios o si quieren hacer algún tipo de comentario de entrada, Luis, Víctor. Hoy tenemos audios grabados de dos expertos muy importantes y colaboradores, amigos siempre, además. Carmen Beatriz Fernández, analista política y presidenta de Data de Estrategia, y de Osvaldo Ramírez, analista político y director de ORC Consultores. Yo No sí sé qué... quisiera hacer un comentario inicial, Rona, no solamente saludar a los compañeros y al corte de pelo de César, sino también comentar, bueno, justamente que lo que nos trae a conversar de este tema hoy es los riesgos que todavía están en el escenario electoral. Yo la semana pasada que pude entrevistar a Edmundo González Urrutia, le preguntaba si él no percibía que había como cierta tranquilidad en términos amplios políticos con respecto a su candidatura, en el sentido de que no se ha hecho nada, no se ha tomado ninguna decisión que atente fuertemente contra la candidatura o todavía contra la tarjeta de la unidad, por ejemplo, y que más bien hemos visto otras cosas, independientemente de que también hemos visto cómo meten gente presa. No me refiero específicamente a eso, pero sí al tema de la candidatura. El fin de semana él también confirmaba que había aceptado protección del Estado, de los cuerpos de seguridad del Estado, y que había sido un ofrecimiento y que lo aceptó. Y llama la atención porque en un país normal, y este no lo es, eso serían, digamos, cuestiones habituales, ¿no? En una campaña. Bueno, eres un candidato, puedes hacer campaña de la manera que quieras y además con una protección del Estado por tu física, etcétera. Pero más bien lo que en Venezuela esto genera es suspicacia, ¿no? Bueno, ¿qué estarán preparando? ¿Qué se está tramando? Y lo que uno comienza a escuchar es, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Van a suspender la elección? ¿Van a retrasar la elección? ¿Hay algo, una decisión que está pendiente por ocurrir que pudiera llegar? Yo creo que eso nos convoca el día de hoy a esta conversa, porque además evidentemente tenemos como contexto que esto no es un país con un sistema democrático sano donde una campaña electoral se desarrolla de la manera más normal que se establecería en un sistema democrático habitual, ¿no? Y lo que hemos hablado durante ya algunas semanas y reuniones previas acá en la conversa, que estas elecciones llega el oficialismo sin las cuentas claras, ¿no? Por primera vez, a la incertidumbre habitual de procesos electorales presidenciales, sobre todo en Venezuela, se suma el hecho de que para el oficialismo, quien controla además el resto de los poderes, los días previos a la campaña, las semanas previas a la elección, no son de cuentas claras, ¿no? Lo que hace que ese domingo electoral sea de mucha mayor incertidumbre. Bueno, y siguiendo con el hilo de lo que plantea Luis Ernesto, y un poco conectando con lo que ha dicho Víctor, por supuesto, saludando a toda la audiencia,
a ti, Rona, a Luis y a Víctor que nos acompañan en este espacio. Creo que es muy importante lo que está pasando en el comando de campaña de Nicolás Maduro, los cambios que ha habido, el tradicional comando de campaña, eso de rodearse de gente de mayor confianza de Nicolás Maduro, pero sin que haya la suficiente o la consabida experiencia en cuanto a una campaña del oficialismo. Eso creo que es indicativo de que algo no está marchando muy bien. Y creo que también debemos recordar algo que escuchamos por allí de un exfuncionario del gobierno de Chávez que decía, describía los momentos de tensión que vivieron en 2012 cuando Enrique Capriles se acercaba a Chávez en las encuestas y todo lo que ellos tuvieron que activarse internamente para lograr que Chávez recuperara el camino y terminaran ganando la elección. Un Chávez, por cierto, muy enfermo, y es paradójico, por cierto, que estén hoy día diciendo que González está enfermo, ¿no? Como que se les olvida cuál era el estado de salud y lo que pasó con Chávez luego de esa campaña, inmediatamente luego de esa campaña, luego de esa elección presidencial. Pero bueno, el punto es que si en aquella ocasión donde Chávez siempre estuvo liderando las encuestas, había mucha tensión, imagínense ustedes cuál debe ser la tensión en este momento. Y por supuesto, es como lo que decía Víctor, ¿cuándo le van a dar la patada a la mesa? ¿Cuándo ocurrirá? Ahora, la otra pregunta ¿es que se la pueden dar? ¿Es que realmente pueden darle la patada a la mesa? ¿Están en condiciones de dársela? Y yo creo que aquí lo importante es recordar algo de la campaña, hablando de la campaña de Bill Clinton. Es la economía, estúpido. El tema acá es la economía. Lo insostenible que es el país para el madurismo, gane o pierda, e incluso, por supuesto, lo insostenible, lo difícil que va a ser para quienes asuman, si es el caso de Edmundo González, asuma la presidencia de la República, lo difícil que va a ser levantar el país. Pero para Maduro es aún mucho más difícil porque no va a contar con el apoyo internacional para hacerlo. Bueno, vamos a entrar con los escenarios y el porqué de la interrogante que planteamos en el título de hoy de la conversa. Vamos a escuchar el primer audio de Carmen Beatriz Fernández, analista política venezolana, que pues va a hablar un poco de estos escenarios. Marisol. Creo que hay 4 escenarios. El primero y el más deseable, digamos, es que todo fluye con relativa normalidad hacia el día prefijado. Un segundo escenario es que se llega al 28 de julio, pero inhabilitando a Edmundo o anulando la tarjeta de la unidad vía judicial, ¿no? Vía TCJ y vía judicialización de la tarjeta. Un tercer escenario o un cuarto escenario es que se posponen las elecciones o se abortan las elecciones, se anulan las elecciones con una justificación de causa mayor. Esto es que haya caos en las calles, por ejemplo, que haya un escenario de violencia en las calles o que haya un escenario de bélico con Guyana, ¿no? Que se active esa opción del conflicto o el conflicto geopolítico, el conflicto. Ok, escuchamos antes de seguir con el análisis, vamos a escuchar también el audio de Osvaldo Ramírez Colina. Analista, Ramírez Colina. Sí, Osvaldo Ramírez también, de ORC Consultores. Venezuela se encuentra en una situación altamente compleja, un mínimo de condiciones electorales y la amenaza efectiva de que las elecciones convocadas para el 28 de julio puedan cambiar de fecha. Ya en el pasado ha habido modificaciones de esta fecha, recordando lo que sucedió en la elección del 2018, en donde la elección se pospuso por cerca de 30 días. Pero en esta oportunidad, el gran interrogante es cómo hacer con al menos 60% de la población que tiene deseo de ir a votar y tiene alta motivación por votar. Justamente esos escenarios, esos ruidos de guerra con Guyana, esa situación sobrevenida de que quieren garantizar el orden interno, pareciera estar preconfigurando una narrativa por parte del gobierno de tratar de decir que la elección, si bien quiere llevarse a buen término, no van efectivamente a conceder en un potencial triunfo de la oposición, quien hoy lidera las encuestas por una forma.
Bueno, vamos a, no sé si quieren entrar con los 4 escenarios que planteó Carmen Beatriz o si entramos directo con el escenario 4, que es el título de nuestra conversa de hoy. ¿Van a postergarse las elecciones? ¿Es posible? ¿Por qué es posible o no es posible? ¿O se van a suspender? O sea, ¿qué tan probable o qué tan viable es eso? Creo que eso es de lo que está hablando todo el mundo en este momento en la calle. Entonces, no sé si quieren que arranquemos por ahí. Bueno, Carmen Beatriz hizo un análisis bien interesante y habló de 2, dentro de ese escenario de la suspensión o postergación de las elecciones, habló de 2 posibles detonantes o justificaciones para ese escenario. ¿Cómo lo ves, Víctor, que estás levantando la mano por ahí? Yo creo que ese escenario es probable y posible, pero en tanto y en cuanto se ocurran otros eventos antes. Por ejemplo, si tomamos que hay una diferencia en una brecha en encuestas, etcétera, entre la candidatura de Nicolás Maduro y la de Edmundo González, evidentemente eso apunta a que el gobierno algo tiene que hacer. Pero también, no solamente eso, a través de todos estos años y todos estos procesos electorales, se han identificado y se han denunciado distintas maneras en que el oficialismo ha tenido la oportunidad de, como se llama, como se habla habitualmente en círculos políticos, de ir rebanando el voto de la oposición. Es decir, no te voy a robar el voto, pero te rebano por aquí gente que no puede votar, rebano por allá gente que la muevo de centro electoral y no se entera a tiempo, rebano más allá con modificaciones a última hora de ubicación de algún centro electoral, rebano más allá poniendo retrasos en la mesa el día de la instalación, rebano más allá con aquellas mesas donde no hay testigos y entonces allí puede haber espacio para una manipulación de la cantidad de votos que ingresan a la máquina. Rebano por aquí en unas mesas donde espanto de alguna manera a los testigos y todo eso, bueno, rebano por allá, por ejemplo, va a suponer que llegase el caso en el que anulasen la tarjeta de la unidad y la oposición tendría que correr en algún punto de la campaña a tratar de hacer pedagogía electoral diciendo, ya llevo 3 meses diciéndote que votes por la tarjeta de la manito, ahora no votes ahí, porque se le van ahí los votos nulos, entonces ahora tienes que votar en esta otra. Entonces, todas esas son cosas que se van como acumulando y para Víctor, pero a ver, disculpa que te interrumpa, pero ya voy. Sí. Pero ¿tú crees en realidad que es posible rebanar? Mira, si partimos del hecho del escenario participando, y yo sé que tú manejas esos escenarios porque sé que estuviste en una reunión donde se habló de estos escenarios. Si participan 16 millones de electores y el máximo es el 50%, el 55% es el techo máximo de Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, apoyado por la plataforma unitaria. Estamos hablando, vamos a hablar de 50 para redondearlo y que sea más fácil la cuenta. Y de 16 millones, exacto, son 8 millones. Y se habla de un techo de Nicolás Maduro de 32 millones. La diferencia son, de acuerdo a esta cuenta rápida, son 2.6 millones. ¿Crees posible que puedan rebanar 2.6 millones? Sí. Pero ya va. Ya se rebanaron 4 millones de votos. En el no, pero estamos hablando de los 16 millones que van a votar, que están seguros que han dicho que pueden votar, los que pueden votar. Esa rebanadora, sierra eléctrica, siempre está ahí activa, disponible. O sea, yo creo que más allá de esa literalidad, César, creo que, o sea, quizás siendo muy literal, podemos verlo, o sea, entender tu perspectiva, pero yo no lo vería tan literal como tú lo planteas. O sea, hoy hablaba con un analista que me hablaba de este escenario y justamente lo que me decía no era tan específico como Víctor, sino que hablaba de muchos elementos que pudieran minar el proceso. O sea, no tiene que ser específicamente rebanar votos o qué sé yo, sino una serie de acciones que pueden llevar a generar una tensión y una complicación alrededor del proceso electoral. Entonces, a lo mejor no solamente la rebanadora, ¿no? Digo. Fíjate una cosa, uno está partiendo, y creo que todos estos análisis parten de la convicción de que el gobierno no va a ceder el poder, el oficialismo no va a ceder el poder pues, tan fácilmente. El escenario de la suspensión, bueno, es por supuesto de la postergación de las elecciones, es un escenario que transcurre y digamos que es activable en cualquier momento de la campaña, es decir, no tiene que activarse este fin de semana ni el otro, puede activarse el sábado 27. El tema es, y esa opción de apretar ese botón la tiene uno solo.
El tema es que el gobierno también, el oficialismo también quiere, digamos, extender todas las posibilidades que tiene de aquí a tomar esa decisión, porque no es una decisión sencilla, no es una decisión cómoda, ni es una decisión que los deje en una posición de fuerza, en una posición sólida. Creo que el tema de las rebanadas que plantea Víctor es un escenario de esa aritmética electoral que va a estar contando el gobierno día tras día, semana tras semana, hasta el momento que decida. También tienes que tomar en cuenta, Luis, que para tomarte ciertas decisiones, que sea suspender elección o no, cualquiera de las que hemos hablado, también tienes que ver con quién apoyas tú, ¿no? Con quién cuentas, ¿no? No es lo mismo, me decía un analista, no es lo mismo que tú digas, acompáñame a gritarle al vecino porque me cae mal. Y tú vas con varios vecinos y le gritas. A que en esa misma protesta allí, en esa gritería, le digas, bueno, ahora vamos a lanzarle una piedra en la ventana. Ah, no, hermano, yo vine aquí fue a gritarle. Yo no sé si te acompaño a tirarle una piedra a la ventana. No, bueno, y algunos acompañarán a tirar la piedra a la ventana. No, bueno, pero ahora vamos a incendiarle un mueble. No, hermano, pero ya va, yo llego hasta tirar la piedra a la ventana, yo no paso para el siguiente. Entonces, esa suerte de coordinación de sus propias fuerzas para tener piso político y apoyo, etcétera, para tomar decisiones que pueden ser muy duras, que pueden caer muy mal, también es una cosa que entra en juego dentro de este calendario. Y digamos, y está disparando como para ir preparando en todos los terrenos, ¿no? O sea, el que sí, de una semana lo vuelvan a decir. Están disparando en todas direcciones. Para mantener todas las agendas vivas, o sea, todas las agendas posibles para, bueno, recurrir a ellas en el momento que sea necesario y digamos, históricamente han sido eficientes en mantener ese tema de las agendas vivas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, la circunstancia es un poquito más compleja en el sentido de la dificultad, que son ellos son los que parten en la necesidad de remontar una preferencia electoral. Entonces, miren, otra cosa. Yo me plantearía digamos, como para seguir en este juego de suposiciones, si las elecciones fuesen este domingo, podemos hablar de que están en posibilidad de suspenderlo. Una cosa, ya va. Antes de avanzar con esos escenarios, dejar un poco lo que está diciendo Luis y lo que va a decir César. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando antes del por qué o si se pueden suspender o no, porque Carmen Beatriz hablaba del escenario del caos, que es un poco, yo lo conecto un poco con la rebanadora de la que hablaba Víctor, pero también, y bueno, y lo que estaban hablando hasta este momento, pero también hablaba del escenario de Guyana. Justamente en esa conversación que tuve con este analista, me decía que veía poco probable el escenario Guyana, porque bueno, justamente el escenario Guyana tenía implicaciones internacionales, es decir, es más probable que si se llegan a ir o si el gobierno llega a inclinarse por el camino de la suspensión o de la postergación, busque alguna cosa o alguna justificación local, o sea, interna, más que este tema de un escenario que plantearía un conflicto con otro país, que involucra además posiciones de otros países, sobre todo porque el gobierno ha venido en los últimos meses y en el último año y medio, 2 años, buscando legitimarse internacionalmente. Entonces no va a darle la patada a este trabajo por esta cosa, ¿no? Ahora, antes de llegar allí, porque es muy importante lo que planteas y lo que dice el analista, porque tiene cierta o mucha coherencia que la podemos ahondar en ella. Pero lo que sí quiero es que ver si tenemos claro que en el escenario electoral, incluso con las condiciones actuales, Maduro pierde. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, eso es lo que dicen las encuestas, no lo decimos nosotros. Al menos que en esa rebanadora llegue un momento en que la oposición llame a la abstención, cosa que hasta este momento pareciera que no existiera. Porque si incluso llega algún factor, otros factores de la oposición van a seguir con el mundo o sin el mundo. Y sin el mundo está claro que también habría oportunidades de que la oposición ganara una elección frente a Maduro. Entonces, el tema Guyana que parece como que es el que está más a la mano. Como a mí me encanta interrumpirte a ti para fastidiarte, pero vamos a interrumpirte un momento
Antes de seguir con César, invitamos a toda la audiencia. Recordemos que estamos en La Conversa, que es un espacio de la Alianza Rebelde Investiga, en donde participan los medios Runrunes Tal Cual y El Pitazo. Estamos con César Batis del Pitazo, Luis Ernesto Blanco de Runrunes y Víctor Amaya de Tal Cual. Además, tenemos por allí también otro audio de Carmen Beatriz que habla sobre las posibles consecuencias. Entonces, yo no sé si quieren escuchar el audio o prefiere seguir hablando, César, para que... No, vamos a terminar con lo de Guyana. César Okay. Batis, por cierto, Claro. no Batis. Batis, está bien, Batis. Ok, entonces, no, con lo de Guyana. A ver, lo que pasa es que se está planteando que es necesario un conflicto bélico a mediana o gran escala para que lo suspendan. No, no es necesario. No es necesario. Con que haya un escarceo pudiera ser suficiente para tomar la decisión. Sin embargo, creo que hay que prestarle atención a lo que la semana pasada, la respuesta que dieron a Carlos Vecchio, tanto Diosdado como Padrino López, descartando esa posibilidad. Yo creo que eso pudiera tener una lectura que pueda conectar con esto que dice este analista que tú consultaste, Rona, porque ciertamente si atacas, y por ahí anda un audio de un analista español llamado Fonseca que dice, y es algo que me pareció interesante, él dice que un conflicto con Guyana no es un conflicto solamente con Guyana, sino también es un conflicto con Estados Unidos porque están los intereses de la Exxon, pero también con China, porque hay intereses petroleros de China allí en Guyana, pero también con Brasil. El tema Guyana, al final de cuentas, viene porque a la pregunta de cuál sería el fundamento para suspender una elección, en términos estrictamente jurídicos y legales, la única manera de suspender una elección ya convocada, más allá de una razón política, es que haya un estado de conmoción nacional decretado. Eso te implicaría suspender unas elecciones. Ahora, eso es según esa regla, ¿no? Pero también uno pudiera decir, bueno, el CNE, como ya lo comentaba Osvaldo Ramírez en el audio, ya hemos tenido experiencia del CNE diciendo, no de suspensión de elección, pero sí le cambio la fecha. Sí, mira, de cambio de fecha, razón técnica, de la razón que sea, no puede ser el 28 de julio, tiene que ser en octubre, tiene que ser en noviembre, tiene que ser más allá, porque lo que sea. En estos días salió que un incendio cercano al CNE allá en Mariches, en un terreno por allá. Ya hace algunos años se dijo, se quemaron en el CNE 40,000 máquinas electorales y eso fue el motivo, digamos, la justificación para la compra de un montón de equipo electoral nuevo. Es decir, si es verdad que la suspensión del proceso solo pudiera ser en el caso de un caso de conmoción desde el punto de vista jurídico y legal, pero también es verdad que el CNE todavía tiene un manejo técnico que pudiera argumentarse en un momento, mira, no fue suficiente, no me dio el tiempo fue tan corto, tan acelerado del calendario electoral que no da tiempo de cumplir todas las fases y por tanto tenemos que retrasarlo para allá y entonces las condiciones van cambiando, etcétera. Creo que por allí van más los Bueno, y otra cosa que no quiero, o sea, ser pájaro de mal agüero, pero, o sea, en un país con una fragilidad en cuanto a los servicios y sobre todo en el tema del servicio eléctrico, que como Venezuela, cada vez más complicado en todo el país. Buen punto. O sea, ese pudiera ser una buena excusa, por decirlo de alguna manera, o a lo mejor no una excusa, sino una realidad para plantear una posible buen punto. Postergación de elecciones, no suspensión. Como realidad, el tema eléctrico, como realidad, este año no creo que sea tan real, pero sin embargo ya comienzan con el tema del cierre de la minería, de criptomonedas, porque hay un problema eléctrico. El problema lo hay. Pero el año que viene, de acuerdo a informaciones, la hidrología va a ser más baja en el Caroní, podemos llegar a una situación de problemas eléctricos más graves que los que tenemos ahora porque la generación termoeléctrica está en el piso. Entonces, no sé si en realidad este año, repito, pero para el año que viene sí. Bueno, vamos a ver. Pero digamos, esa es la realidad, pero también podemos decir que la cosa está crítica y no sabemos si está o no está. O sea, claro, pueden ocurrir cosas, exactamente. Entonces, bueno, creo que es un elemento allí que hay que tener en cuenta. Vamos a escuchar entonces el segundo audio de Carmen Beatriz Fernández con las posibles consecuencias de una eventual postergación o suspensión de elecciones, que obviamente, como estamos hablando acá, es simplemente un escenario que estamos tratando de analizar y ver qué tan viable es.
el escenario 2, 3 y 4 son escenarios muy costosos para Maduro, porque podría repetirse lo ocurrido en 2018. Es muy probable que ante cualquiera de estos escenarios, o la inhabilitación del mundo, o la suspensión de la tarjeta, o la suspensión de las elecciones, o la posposición de las elecciones, la comunidad internacional reaccionaría desconociendo la legitimidad de Maduro. Volveríamos a ese escenario que desde el gobierno no se quiere volver. Sin embargo, Maduro y toda la nomenclatura pueden sentir que perder el poder es un costo aún mayor y sentirse, entre comillas, forzados a llegar a eso. ¿Qué piensan de esto? O sea, yo creo que eso es lo más, o sea, es clave, el tema del costo, no sé Yo cómo lo creo ven. que el gobierno venezolano ha aprendido a vivir con sanciones. No digo que no tenga costos, tiene unos costos muy duros y me imagino que no es un escenario que quieran extender mucho más, pero entre gobernar con sanciones o no gobernar, creo que pesa más así. Creo. Sí, no, digamos, está claro que lo que dice Carmen Beatriz es lo que nos tiene conversando. El costo más elevado es perder, es salir del poder y, digamos, todos los escenarios son posibles, ¿no? Y en el medio está el escenario, un escenario que no hemos, por el que no nos hemos paseado, pero bueno, está ahí, ¿no? El escenario del fraude. Mira, y a ver, lo hablamos en la última conversa, hace 15 días, lo hablamos con el profesor Víctor Álvarez. Precisamente para bajar ese costo de salida está la posibilidad de alguna negociación. Y créanme que yo creo que esa negociación está en marcha. Esa negociación se está haciendo porque, a ver, veamos algunas señales. El hecho de que el mismo Edmundo González todavía esté como candidato, que la tarjeta, otra señal que la tarjeta de la Mesa de la Unidad siga siendo válida, lo que ha dicho Lula, lo que ha dicho Petro, incluso un detalle que, oye, que en un país tan anormal como nosotros nos sorprende por lo singular, pero no debería sorprendernos. Que canales de televisión como Venevisión y Televen estén transmitiendo información de un político como Edmundo, de un líder o de un candidato como Edmundo González. Esas son, y bueno, ¿y por qué lo digo? Para el público que no lo entiende, porque ellos prácticamente tienen que pedirle permiso al MINSI, al Ministerio de Comunicación e Información, dirigido por gente muy cercana a Maduro, para poder hacer ese tipo de transmisión. Entonces, yo creo, eso me lleva a pensar que hay algún tipo de negociación para buscar la salida. Sí, por lo menos algún tipo de contención. Yo no sé si negociación para buscar una salida, pero por lo menos para algún tipo de contención, sí creo que la hay. De hecho, fíjense que bueno, le quitan la sanción a Elvis Amoroso. Elvis Amoroso sanción que ya estaba negociada, que se hace el loco es otra cosa. Claro, pero patalea, ¿no? Papá, es parte de la galería también, ¿no? De la Asamblea Nacional le llamamos a que se revierta la invitación. Nadie la ha revertido. Nadie ha revertido una invitación al Centro Carter tampoco. Hay unos lineamientos allí en el Acuerdo de Barbados que parecieran estar sobreviviendo todavía. Yo sí pareciera que hay algunos mecanismos de contención que están más o menos funcionando en el sentido de que la cosa va caminando. También es verdad que si te vas a cargar la tarjeta de la unidad, yo no lo haría todavía. No es que quiera darle ideas a nadie, pero yo lo haría un poquito más cercano del proceso justamente para complicarte la mecánica de evitar tu voto nulo y enseñarle a la gente cómo votar en las otras tarjetas, ¿no? Yo creo que también hay unos temas de timing allí que entran a jugar en las decisiones que se tomen en ese sentido. O sea, lo que es cierto es que hay una serie de factores que todavía se están moviendo y que se pueden manejar y que pueden apuntar hacia esto de o que se tengan que postergar o que se vaya a unas elecciones absolutamente con rebanadoras, con contaminadas, con de todo. O sea, todo lo que... Sí, y una cosa que volviendo al tema que hablaba, con el que habría fuego César, bueno, esa aritmética ahí de las elecciones, de estas elecciones, digamos, el intento de dispersar el voto opositor
no funcionó o no ha funcionado hasta por lo menos lo que dicen las encuestas, ¿no? Toda esta serie de candidatos, digamos, pretaporté que aparecieron en algún momento con la intención justamente de, bueno, confundir, generar alternativas intermedias. El Conde es un chiste, prácticamente. Entre todos, no convoca una partida de dominó, pues, entonces, sí. Es un elemento que complica más la posición del gobierno, o por lo menos la que quisiera tener hoy al 21 de mayo en las encuestas o en el escenario que prevé para el 28 de julio. Bueno, vamos a recordarles que estamos en La Conversa, que es un espacio de la Alianza Rebelde Investiga, que integran Runrunes Tal Cual y El Pitazo, y que, bueno, en la que abordamos cada 15 días, los martes a las 7 de la noche, temas de actualidad. Últimamente, temas muy vinculados con el proceso electoral y con la campaña y con el tema político, por, bueno, la coyuntura que estamos viendo en Venezuela. Invitamos a las personas de la audiencia, a los que nos están escuchando, además de agradecerles, por supuesto, si quieren hacer preguntas, pues pueden hacer sus preguntas y pues muy amablemente se las vamos a responder. También vamos a decirle a Marisol para ver si puede colocar el otro audio de Carmen Beatriz, nos falta un solo audio por escuchar y continuamos. No sé si se puede, Marisol. Arma secreta puede estar en la capacidad que se tiene de impulsar un proceso muy caótico de desinformación en los días y horas más próximos al 28J. Incluso puede haber un blackout, un bloqueo completo de las comunicaciones. Puedo imaginar, o sea, podemos imaginar un escenario distópico a este respecto, ¿no? O sea, imaginemos que hay un deepfake o un video trucado de estos que se hacen con mucha verosimilitud de una María Corina Machado quitándole el apoyo a Edmundo, y eso empieza a rodar viralmente en la víspera de la contienda, por ejemplo, u otro deepfake de Edmundo renunciando y mandando a votar por Recarre. Es decir, pueden haber muchas cosas de estas, muchas sorpresas, y esas sorpresas pueden ocurrir justo a última hora, ¿no? Un poco lo que decías, Víctor. Interesante. Sí. Interesante. Miren, de hecho, me llamaba la atención y lo quería traer acá, y qué bueno que Carmen comenta justamente eso, porque comentaba Rona al principio también el tema de, bueno, ya existe esa estructura del comando de campaña de Nicolás Maduro, ¿no? Y uno ve ahí nombres y tal. Y uno ve que en la parte de propaganda y eso, que está desde un poquito antes en el PSUV y ahora en el comando, hay mucha gente de las que los mismos operadores, digamos, de la FreeLXAP y todo esto, que han sido actores de desinformación, no solamente han puesto a rodar fakes, le han dado difusión a los que hayan puesto a rodar ellos o no, pero han servido para impulsar narrativas desinformantes, muchas de ellas detectadas. Hoy están divulgando una captura con una modificación que se le hizo a Wikipedia, como si Wikipedia estuviese diciendo algo, cuando eso es una cosa que cualquier usuario puede meterse y cambiarlo. Es decir, no pareciera casual que quienes finalmente van a estar encargados de esta parte de comunicación y de visibilización de la campaña del candidato presidencial, bueno, tengan como esta trayectoria, ¿no? En esta área de la actividad pública. No, es interesante porque es la primera vez que tenemos una elección con la presencia muy grande de la inteligencia artificial. Y bueno, son más de 80 elecciones en el mundo, pero la que nos interesa sobre todo, que es la venezolana, puede estar muy afectada por la inteligencia artificial. Por eso es que es importante la educación, ¿no? Y de los usuarios, de las audiencias, de las personas que ven los mensajes y que puedan, la recomendación que le podemos hacer acá, como que siempre se le hace, es que puedan verificar en los medios de comunicación que son confiables, como tal cual Runrunes y El Pitazo, que verifiquen la información. Pero sí, la preocupación que manifiesta Carmen Beatriz creo que es un escenario que la misma oposición debería estar manejando también y bueno, y informando a la ciudadanía que cosas como esta pudieran pasar. Hay una cosa que me llamaba la atención de algo que hablaba en estos días con un encuestador, porque le preguntábamos justamente sobre eso, el impacto de la desinformación, el tema de la censura, hegemonía comunicacional y todo aquello.
Y él nos decía, bueno, claro, eso tiene un impacto y ya, digamos, tiene un peso importante en la velocidad con que la gente se entera de las cosas, incluyendo quién es el candidato, cómo votar, en qué tarjeta, todas esas cosas, ¿no? Pero también decía, como esto tiene tanto tiempo, como esto ya tiene un proceso de años, más de 5 años, etcétera, ya la gente sabe que vive en un entorno sin esas libertades de información. Entonces ya la gente sabe que tiene que salir a buscar información en otra parte. Entonces, si bien decía, por ejemplo, no hay espacio, la mayoría de la gente no se informa por Twitter, ¿no? Porque las encuestas así lo dicen y tal, eso es verdad, pero decía, pero es que la gente que no tiene Twitter no le hace falta tener Twitter para enterarse, le pregunta al otro. Ah, le pregunto a mi hijo que tiene Instagram, le pregunto al otro que tiene allá. Entonces, la cosa, digamos, la información va llegando de alguna manera también a esas personas porque ya el contexto de si yo solo me quedo con lo que dice televisión o lo que dice la radio, lo que sea, no es suficiente, tengo que ir a buscar más y que eso también ha sido un entrenamiento interesante para las personas y que ellos medían que las personas se enteran de un evento, más o menos en términos globales, entre 2 y 3 semanas de ocurrido algo, ya hay un conocimiento extendido de ese asunto. Lo que antes podía ser cuestión de horas o de días, ahora tarda casi 3 semanas, pero en todo caso sí está ocurriendo. Y César, antes de que precises, complementando un poco lo que dice Víctor, el mismo tema de todo lo que ha sido la campaña de María Corina o todo lo que ha sido la difusión o su estrategia de difusión, bueno, es un tema que ha trascendido también a los espacios de redes sociales y a los espacios virtuales. Es decir, ahí ha habido digamos, más allá de lo que esté ocurriendo en estos espacios de conversación virtual, bueno, hay una conversación de Correo de las Brujas, hay una conversación que se está dando y que de algún modo no digamos inmune a estos procesos, pero también la posibilidad de penetrar estos procesos de desinformación caminan a una velocidad más lenta, ¿no? César, ¿ibas a comentar algo? No, bueno, prácticamente lo que ha dicho Luis Ernesto, justo si bien es cierto que estamos alertando sobre la presencia o que esta campaña se realiza en inteligencia artificial, están ocurriendo eventos dentro de o en el marco de esta campaña que hacen de esta campaña única en la historia de Venezuela, sin lugar a dudas. Y que más allá de cuáles sean los resultados, el desarrollo mismo de la campaña lo hace única. Por supuesto, no podía ser de otra forma para enfrentar a un poder como el del oficialista, este poder que comenzó a construir Chávez y que Maduro ha llevado hasta este momento con los efectos que ha tenido social, política y económico en Venezuela. Pero el presidente nos lleva a un momento como muy clave, o sea, todo el peso el día de la elección, ¿no? O sea, el propio 28 de julio, que sea el 28 o que sea cuando si no es el 28, cuando sea, digamos, todo lo que pueda armar los bandos en pugna, la oposición, el oficialismo para ese día, para contener, para tener presencia en las mesas, para tener educación del voto distribuida en todas las mesas, en todos los municipios, es como que el ejercicio clave, ¿no? Y ahí para la oposición y para todo lo que es la plataforma unitaria, probablemente esté su mayor debilidad, ¿no? Cómo articular esa maquinaria o esa proceso sí, a todos los eslabones de la cadena para ese día. No, lo que dices, y no sé si era lo que ibas a decir, Rona, lo que ha dicho Maduro, Maduro prácticamente reconoció que está mal en las encuestas. No, bueno, dice que lo están censurando, que lo banean, que es el que está siendo perseguido. Bueno, eso lo dijo Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, descaradamente, dijo el fin de semana, habló de bloqueos. Bueno, Maduro lo repite hoy. Censuran lo afirmativo venezolano, banean al candidato presidencial Nicolás Maduro, perseguido, bloqueado, pero no importa, con la fuerza del pueblo el equipo gana. Los apellidos no van a poder con nosotros, vamos a construir un nuevo sistema comunicacional para cada momento. 68 medios de comunicación bloqueados en Venezuela, el último medio de comunicación, La Gran Aldea, tengan en cuenta ese dato.
ante el descaro de estos señores que ahora hablan de que ellos están siendo bloqueados. Bueno, Y solo un detalle, no solamente las cuentas de redes sociales de Nicolás Maduro no están bloqueadas, sino que eso que ellos llaman el baneo, que es que les bajan visibilidad, eso tampoco es así. Lo que pasa, lo que sí hay en las redes sociales es que muchas de esas plataformas cumplen unos estrictos protocolos para evitar el spam y todo aquello, y detectan el uso de cuentas de comportamiento inorgánico, automatizadas, etcétera, que puede afectar finalmente la expansión que tenga tu propia cuenta. Entonces ponían el comparativo, tiene no sé cuántos millones de seguidores y tiene menos vistas. Claro, pero ¿quiénes son esos 8 millones de seguidores o X cantidad de seguidores que tenga? Hace 2 años, 2020, hacia 2022, Cazadores de Fake News detectó, haciendo estudio de algoritmo, que la cuenta en X, particularmente, de Nicolás Maduro tenía más de 30% de retweets e interacciones que no eran auténticas en la red social. Evidentemente eso hacía que los números fuesen impactantes, ¿no? No sé cuántos retweets, no sé cuántos likes, pero cuando esas cuentas empiezan a ser eliminadas, empiezan a ser tumbadas, digamos, por la propia red, porque no son cuentas reales, el número de interacciones empieza a bajar, entonces comparas. En el año 2022 tenía no sé cuántos retweets, ahora tiene menos. ¿Eso quiere decir que lo están baneando? No, quiere decir que la red social está atendiendo problemas con cuentas que tienen comportamiento inorgánico y ya está. Pero la cuenta de Nicolás Maduro está allí. Y otra cosa es que si la gente no le da like y no lo sigue, etcétera, pues claro que le aparece menos a la gente en su algoritmo de pantalla. Eso no lo que voy a tiene... decir antes de este interesante comentario, Víctor, Rona y Luis Ernesto, era que por otra parte, Maduro dice, no estamos ganando las encuestas. No estamos ganando las encuestas, pero no importa si no ganamos las encuestas, porque la verdadera encuesta es el 1 por 10. Conectando con lo que decía Luis Ernesto. Conectando con esto de que la estrategia que van a intentar hacer para precisamente alcanzar esa cantidad de votos que les den el triunfo. Ojo, la distancia es muy grande. Entonces, volvemos a lo que dijo Víctor al principio. Tendrá que rebanar, tendrá que evitar que la oposición salga, desestimularlo, o lo que dijo Carmen Beatriz, van a utilizar engaños para que la oposición no salga a votar. Pero O, por otra parte, punto. bueno, pero por otra parte, todos juntos, los nuevos, todito. sí, o sea, puede ser un sí, de todito. Pero por otra parte, por ejemplo, los nuevos votantes ya están apareciendo como registrados, ¿no? No sé, no tengo información, tengo de los nuevos votantes y de las personas que pidieron cambios de residencia, pero no sé en ese momento cómo será la situación con las personas que se inscribieron, los pocos que pudieron registrarse en el exterior, para votar en el exterior. Pero, por ejemplo, eso, ya los nuevos votantes aparecen en el sistema. Entonces, bueno, es un elemento allí que también es interesante porque, pues, están, ¿no? Eso es algo que... En el exterior también aparecen los que lograron inscribirse, también ya aparecen. Y es que allí yo creo que es importante ver, hacerle mucho seguimiento a lo que va a hacer el CNE. El CNE ha sido muy opaco en este proceso, informa poco, no hizo campaña de inscríbete, nada. O sea, ¿no? El CNE va haciendo lo suyo y ya, sin mayor transparencia en ese sentido. Pero también hay momentos en el calendario electoral se ha incumplido por un día, 2 días, unas cuantas horas. Y al final esos procesos, bueno, como todo calendario se puede ir acumulando, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, no tenemos aquí las misiones de observación electoral activadas, pero no solamente las misiones de observación electoral extranjeras, sino tampoco los observadores nacionales han sido acreditados para que participen de la observación de todo el proceso, no solamente del día de la elección. Digamos, yo creo que son todos esos elementos que en algún momento pudieran ser utilizados como fundamento para decir, bueno, pero es que tenemos que replantear la fecha porque los procesos se nos están colapsando dentro del mismo cronograma que está planteado. Bueno, vamos a ir cerrando ya, estamos llegando casi al final de la conversa, como saben es un espacio para intercambiar y analizar la situación, la actualidad nacional que lo creado por la Alianza Rebelde Investiga con los medios Runrunes tal cual y El Pitazo. En este momento tenemos más de 5.000 personas conectadas, gracias a la audiencia. No he visto que haya preguntas, si hay preguntas pueden hacerlas, mientras yo les hago una pregunta a los directores para ver, o sea, la pregunta de la conversa de hoy, o sea, quiero que me la respondan, pues cada uno, pero, o sea, simplemente creen que las elecciones, o sea, yo sé que la hemos analizado, pero vamos a dar una respuesta concreta. Cada uno de ustedes cree que las elecciones pudieran ser suspendidas o postergadas, o creen que es un escenario que definitivamente, pues, es un escenario, pero no lo ven tan probable.
Vamos a empezar con César, que se está riendo mucho. Mira, yo hace como 2 meses dije, la posibilidad de suspensión de la elección le daba 30%. Hoy ese 30% lo llevo a un 45% para no ser tan arriesgado. Pero es que, dadas los números, dado lo que ha venido pasando hasta ahora, esa posibilidad para que no pierda el gobierno crece. Okay. ¿Y qué puede ser? Suspender las elecciones, postergarlas, sí, sobre todo el verbo es postergar. Postergar las elecciones para incluso pensar en un candidato distinto a Maduro. Ganar tiempo y pensar en una estrategia. Una pregunta, aprovechando que no se arriesgó mucho, pero bueno. Ya después respondo la pregunta, pero digamos, en la coalición dominante, en la coalición gobernante, ¿cómo lo ves tú? Digamos, hay uniformidad de criterios, o sea, tú ahí entre los factores ahí de la nomenclatura. No, nunca lo ha habido, Pero en este caso, digamos, a la hora de esa toma de decisión, o sea, esa pugna es más visible que nunca. Desde la muerte de Chávez, eso nunca lo ha habido y nos lo han hecho creer. Nos lo han hecho creer que ellos están muy unidos. Porque no dejan escapar a la calle los eventos que demuestran que no están tan unidos. Pero una decisión como esta, César, lo que entiendo que pregunta Luis es, ¿una decisión como esta la tomarían en bloque o influiría estas divisiones que puede haber dentro del oficialismo? Cuando es para protegerse, toman las decisiones en bloque. Exacto. Sí, yo creo que además, como les decía, no es lo mismo que acompáñame a pegarle gritos, a tirarle una piedra o a quemarle un mueble. Habrá digamos, estrategias y movimientos entre ellos para decir, bueno, tengo que convencer a más gente de que me acompañe a tirar la piedra a la ventana, ¿no? Pero eso forma parte de los propios mecanismos de negociación internos que tendrá el oficialismo, como todo grupo político. Y evidentemente lo que sí no parece lógico es que se lancen una decisión así, golpe a la mesa, por llamar de alguna manera, un palo a la lámpara que se le llama, etcétera, sin suficiente respaldo atrás como para que se te empiece a resquebrajar tu propio sector, ¿no? Eso no, tampoco así. Claro. Bueno, Víctor, responde de una vez tú. No, yo sí creo, yo creo que hay una alta probabilidad de una postergación de la elección. Yo creo eso desde hace tiempo, desde hace un par de meses por lo menos. Creo que esa posibilidad, ese porcentaje que hace una semana lo podemos ver muy arriba, una semana lo podemos ver muy abajo. Yo esta semana lo veo menos probable que hace 2 semanas, por ejemplo, porque creo que con es como el termómetro permanente, el gobierno tiene que medir el impacto de que Edmundo González haya comenzado a ir a tener una actividad de calle, etcétera. Y bueno, ahí también la respuesta que pueda dar el CNE con respecto a lo de la observación internacional. Entonces, yo sí creo que es probable y creo que es muy probable, pero creo que antes de ese escenario todavía tienen como otras decisiones que pueden tomar para enrarecer el proceso y para tratar de hacerlo colapsar sin necesidad de que se suspenda. Claro, perfecto. ¿Y Luis? Sí, yo más o menos voy por ahí. Yo creo que volviendo a lo que les planteaba como escenario, como juego hace un rato, si las elecciones estuvieran pautadas para este domingo, las elecciones irían. O sea, es lo que yo pienso, ¿no? Y el gobierno, el oficialismo intentaría jugársela con la rebanadora, jugársela con los votos del referéndum de Guyana, o sea, con todos los escenarios posibles para aumentar sus votos y disminuir los de los demás y vamos a contar. Bueno. Y tú, Ronald, mójate, mete los pies en el charco y mira, yo creo que es esto. Sí, ya lo hicimos los tres, Luis Ernesto, Víctor y yo. Pero y tú, ustedes son los directores. Pero tú también, tú eres una periodista reconocida en este país y en todo el continente. Mira, yo la verdad es que no creo que se vayan a lanzar ese barranco. Yo creo que se lo van a pensar. Creo que tienen que no sé, o sea, pensar muy, muy bien qué cosa o qué excusa o qué justificación van a tener para poder
lanzarse esa, porque yo sí creo que el tema de la posibilidad de seguir negociando, de mantener una legitimidad internacional, pesa mucho también. Obviamente, no más, como decía hace un momento Víctor, no más que mantener el poder. Pero sí creo que no es tan fácil, o sea, yo creo que no es tan fácil a esta altura tomar esa decisión, o sea, es lo que pienso. Pero bueno, son tres. El dilema es cómo mantener el poder y obtener credibilidad. Claro, esa es la complicación. Las dos cosas como en este momento parecerán excluyentes. La cosa complicada para todos los totalitarismos, que es el día de la supuesta elección, ¿no? Cada vez que se le presentan los finales de los supuestos periodos, se les tranca el serrucho, ¿no? Y en esta situación, en esta ocasión, están pasando por eso. Sí, de todas maneras, bueno, esto todo es, por supuesto, escenarios. O sea, yo sé que es un fastidio el tema de los escenarios, pero no sabemos lo que va a pasar. Todos estamos en la expectativa. ¿Cómo? Especulación. Especulación, o sea, todos estamos, pero bueno, no, más que una especulación, un poco intentar... Son importantes para prepararse. Claro. No solo eso, sino que además eso es lo que está, ese es el ambiente, eso es lo que todo el mundo te pregunta, aquí, afuera, o sea, todo el mundo quiere saber qué va a pasar. Y vuelvo al principio. No, entonces, y vuelvo al principio. Hay que hablar de esto. Es un síntoma incluso de que esto no es un sistema democrático, porque Claro, nada de esta discusión tendría sentido. No tendría, no se planteó incluso, no se planteó en 2012, no se planteó digamos, era en escenario... Ni siquiera en 2018, ¿sabes? O sea, era un escenario que pues en ese momento no estaba tampoco planteado en estos términos. Entonces, yo creo que eso es lo que a todo el mundo te pregunta, lo que todo el mundo, todos nos preguntamos. ¿Va a haber elecciones o no? O sea, esa incertidumbre, eso... que además es otra forma también de jugar, ¿no? O sea, la incertidumbre es algo que también tiene ahí un peso dentro de todo esto. O sea, y sobre todo, digamos, crece esa incertidumbre porque hay una gran expectativa de cambio, crece esa incertidumbre porque hay una gran expectativa de que se esté iniciando un proceso de transición, digamos, que es la otra discusión que está en la agenda, en la opinión pública, que digamos los tres medios esta semana teníamos trabajo sobre hay o no ambiente de transición, hay o no ambiente, porque bueno, se conjugan las dos cosas, ¿no? O sea, esa posibilidad de transición pasa por el 28J y bueno, por supuesto que la gente piensa que una de las maneras de frenarla o ralentizarla es, bueno, que no haya 28J, ¿no? Entonces, bueno, por eso estamos en esta discusión y creo que es absolutamente válido y de hecho el interés de la gente, que haya más de 5.000 personas viéndonos en este momento, yo creo que tiene mucho que ver con que esa expectativa es grande en la opinión pública. No, y bueno, lo que decía César, y que la rebanadora pareciera que, bueno, tienes que activar, no sé, la mega rebanadora para poder emparejar, porque está difícil, pues eso es otro escenario que tampoco lo habíamos visto antes, ¿no? En años anteriores. Ojo, y también, a ver, que lo pienso ahora, ¿qué tanto le favorece a la narrativa del gobierno en que se esté hablando ya en este momento a 85 días? 85 días, ¿no? 69 días. 69 días se esté hablando de la posibilidad de suspender las elecciones, postergarlas. Prácticamente estamos naturalizando el tema y que cuando ocurra la gente diga, sí, ya lo sabíamos, ¿qué nos vienes a contar? No, y no es eso, ni siquiera es una cosa de naturalizarlo porque es tan común, o sea, es en la calle, es el ambiente, es lo que todo el mundo se pregunta, es lo que todo el mundo habla. De hecho, por eso la decisión de que esta conversa fuera de ese tema, porque bueno, eso es lo que la gente habla. También naturalizar la idea de que es que la suspenden porque no la pueden ganar, que es buen punto. Buen golpe de revés. Porque no sabemos cómo hacer elecciones. No. Claro. Si la suspenden es porque ya el país cree que es por esto. Entonces, también jugar con eso también es interesante. Sí, absolutamente. Bueno, chévere. Bueno, entonces cerramos. Mira, Rona, recuerda lo que a la audiencia que están aquí, a los más de 5.000 personas que mañana hay una actividad, ¿vale? Ay, verdad, cónchale. Ya como yo soy muy mal haciendo publicidad y haciendo publicidad para otro lado. No te voy a durar toda la vida. No me vas a durar toda la vida, César, cónchale, vale. Bueno, no, gracias a las más de 6.700 personas que se conectaron para esta conversa de hoy. Además, también gracias al equipo de producción de la conversa, que son Marisol Baliñas, que son Elsie Torres,
Francisco Zambrano y Luis Miquilena, gracias a los directores de la Alianza Rebelde Investiga, César Batis del Pitazo, Luis Ernesto Blanco de Runrunes y Víctor Amaya de Tal Cual. Y los invitamos mañana, tenemos también a la misma hora, 7 de la noche, una conversa similar, pero no sobre política, sino sobre temas de violencia, crimen, inseguridad. Vamos a presentar o anunciar los resultados del informe 2023 de Monitor de Víctimas, que como saben es un proyecto de Runrunes y Mi Convive, pero que además apoyan los medios de la Alianza Tal Cual y El Pitazo. Entonces vamos a estar con César como moderador y con varios periodistas de Monitor de Víctimas hablando acerca de la situación de inseguridad y crimen en el país. Gracias a todos los que se conectaron hoy y los invitamos para mañana a ver a este espacio de Monitor de Víctimas, y en 2 semanas los invitamos nuevamente con la conversa de la Alianza Rebelde Investiga. Rona, eso es a las 7, ¿no? Igual. A las 7 de la noche. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao.